Bien, ahora es 20 de marzo, empezamos la grabación de la clase. Entonces, em, ahora vamos a ver patología de las enfermedades de los leucocitos, ganglios límpicos, vaso y timo. Entonces, yo les decía en la clase anterior a ustedes que me interesa revisar especialmente o recapitularan, que de hecho se los puse como uno de los objetivos. Lástima que no los puse los objetivos aquí, pero en la plataforma ustedes pueden ver que yo les puse que recapitularan la microanatomía de el vaso, de la médula ósea y de los ganglios linfáticos, porque si no nos vamos a perder. Entonces, quiero saber si con honestidad, un porcentaje de ustedes que haya revisado cómo es la microanatomía normal, ¿verdad? De la parte técnica de la médula con el sistema hematopoyético, ¿verdad? Porque así, pues yo puedo saber esta, pues, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí les agradecería bastante su honestidad, porque a pesar de que no es evaluado, no es esa mi intención, ¿verdad? Sino que saber realmente si ustedes lograron estudiarlo eh, ya voy a ir preguntando y vamos a ver qué tal siento yo que ustedes manejan este tema, porque personalmente pienso que la parte de hematopoyético es la que peor se maneja, de las peores. En general, se maneja más como lo cardiovascular, lo gástrico, lo digestivo, lo urológico, más allá de lo del sistema hematopoyético, que realmente tiene una complejidad bastante alta. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar de términos mieloides, vamos a hablar de términos linfoides, de plaquetas. Entonces, por eso decía yo que de cuánto habían profundizado ustedes. Entonces, aquí eh, vamos a ver los componentes del sistema hematopoyético que se han dividido en tejidos mieloides que comprenden o sea, y las células que derivan de ella, es decir, eritrocitos, plaquetas, granulocitos. Entonces empiecen desde, digamos, un tejido mieloide, son células que derivan de la médula, ¿verdad? Es decir, que deben derivar los glóbulos rojos, las plaquetas, los granulocitos y los monocitos. Y de los linfos, eh, pues del timo, ganglio linfático y vaso. Entonces, aquí interrelación porque los linfocitos, por ejemplo, hay pocos linfocitos en la médula ósea. Sin embargo, es el origen de todos los progenitores de los linfocitos. Y ahí se alojan células plasmáticas y linfocitos de memoria. Entonces, no es posible trazar líneas claras entre enfermedades que afectan tejidos mieloides y linfoides. Sin embargo, titula así, ¿verdad? Enfermedades leucocitarias y trastornos que afectan el vaso y el timo. Y pues en el texto también los clasifican aparte como las enfermedades de eritrocitos y que afectan la homeostasis. Entonces, para que ustedes vean que realmente es un sistema bien complicado y tiene una estrecha interrelación entre ellos. Y tienen que conocer el origen de cada célula para saber entonces de dónde proviene la neoplasia. Entonces, por eso decía yo, les traje una imagen que si ustedes habían revisado de alguna manera cómo está constituido el sistema hematopoyético. Quisiera saber si alguien voluntariamente quiere explicar brevemente cómo la relación entre los ganglios linfáticos, la función del sistema inmune, de verdad que no es nada más lo que ustedes ya vieron en su clase de microanatomía. Quisiera saber si hay algún voluntario o voluntaria que quisiera aportar al tema, porque si lo digo yo, igual, ¿verdad? Bla, 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 pero ya si lo trata de explicar un compañero, pienso yo de que ven el esfuerzo, ¿verdad? De cómo se pueden explicar las cosas. Así que vamos a ver si alguien quisiera participar en la clase.
diciendo, por ejemplo, cuál es la función linfáticos, la médula ósea, cuál es la función del vaso. ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a ver si no me va a tocar elegir a alguien. Le vamos a preguntar a uno de los compañeros que siempre colabora, ¿verdad? Pero la idea es que yo les conozca el nombre a los demás, y que me participen, ¿verdad? Voy a mencionar a 5 compañeros y a ver si alguno de esos compañeros quisiera participar. Fernando Josué, Noel Fuentes, Andrea Alexandra, Daisy Hill, Julisa Marleni, generalidades del sistema hematopoyético. No podemos pasar de esa parte porque entonces no me van a entender la clase. Recuerden qué es lo que ustedes ya vieron en su clase de microanatomía. ¿Ninguno de los 5 compañeros que he mencionado se encuentra en la clase? Parece que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ángel, ¿me quiere echar la mano? Buenos días. Hola, Ángel. Bueno, Este, pues la médula ósea generalidades, es Ángel. sí, sí, la médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de los huesos largos y que sirve para la hematopoiesis, es decir, la formación de células sanguíneas. En el caso del timo, es un órgano que se encuentra en el mediastino superior y que es importante para la educación de los linfocitos T. De ahí viene el nombre, linfocitos T, Muy timo. bien. De ahí viene. Ujú. Ajá, muy bien, muy bien. Este, el vaso también es un órgano linfático secundario que filtra la sangre y tiene reacciones inmunitarias contra antígenos que llegan a ella y también elimina eritrocitos que sean viejos o que no sean funcionales. Muy bien. Los ganglios linfáticos son centros donde puede activarse células linfocíticas a partir de antígenos. Es decir, ahí toda la linfa que ha circulado por todo el organismo llega a esa zona y también linfocitos que se encuentran a nivel de vasos sanguíneos pueden llegar ahí y son filtrados. Este, y si hay Muy algún bien. antígeno, se presenta alguna de las células linfocíticas y empieza una reacción pues inmunitaria. Los Ajá, vasos ajá, muy linfáticos bien. pues son las rutas en las que viaja la linfa. Muy Y bien.
Eso, general. Sí, muy bien, lo felicito. Gracias, Ángel, por participar. Entonces, ya ven ustedes que, como dice su compañero, la interrelación realmente de cada una de estas estructuras es bien estrecha, porque tenemos aquí la médula ósea, que como decía que son los precursores que se encuentran en los huesos largos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener células de origen de megacariocítico, las células de origen granulocítica, ¿verdad? Las células de origen eritroide. Entonces, ahí van a estar esas células, que son células madre hematopoyéticas, que están ahí esperando ser diferenciadas para poder ser luego liberadas al torrente sanguíneo. Entonces, los linfocitos se originan, como les decía yo, en la médula ósea, pero que luego los linfocitos que son denominados van al timo, son, como dice el compañero, educados en el timo para que no ataquen los mismo cuerpo, ¿verdad? Sino que reconozcan antígenos externos, no propios. Entonces de ahí su nombre, ¿verdad? Realmente la T no viene del timo, pero es para acordarse, pero yo me acuerdo que en la clase de microanatomía les dije de dónde venía eso, pero tiene que ver con una bolsa que de estudio, entonces de ahí le pusieron T, da la casualidad que esté de timo, ¿verdad? Entonces, eh, luego tenemos que el timo es bien activo en los niños, o sea, tiene bastante tejido linfoide, pero ya para ha evolucionado y tiene una gran cantidad de tejido adiposo y tiene menos tejido linfoide, ¿verdad? Entonces ya en el adulto realmente el timo está atrófico. Tenemos también el vaso, que es un órgano linfoide, como decía su compañero, que sirve para la eliminación de glóbulos rojos senescentes, así como también de plaquetas senescentes, y filtra, el vaso pues tiene la pulpa roja y la pulpa blanca, tiene una gran cantidad de capilares que se encuentran revestidos por pulpa blanca, que son linfocitos, que están pendientes de cualquier antígeno que entre pues para ser eliminado, ¿verdad? Entonces, eh, luego tenemos todo esto que ustedes ven y esta red de ganglios linfáticos que se encuentran en todo el organismo, ¿verdad? Entonces, que van a servir obviamente como acúmulos, tienen aquí todo este gran acúmulo linfoide, que tienen centros germinales y folículos primarios y secundarios, que una gran cantidad de capilares en los cuales pues van a haber células histocíticas y células presentadoras de antígenos pendientes de que cuando pase un microorganismo a través de estos capilares, estos puedan presentarlos a los linfocitos y puedan ser eliminados. Luego también tenemos unas estructuras en el anillo de Valdeir, que son las amígdalas. Ahí podría decir cuáles son las amígdalas que tenemos en la cavidad en el anillo de Valdeir, si alguien se acuerda cuáles son. Vamos a ver. Pregunta de microanatomía. ¿Con amígdalas? Vaya, se ven desde aquí, ¿cómo se denominan? Ajá, están las faringeas, las palatinas. Ajá, muy bien. Entonces ustedes pueden ver aquí que tenemos diferentes tipos de acúmulos linfoides aquí, en estas estructuras, que nos van a servir porque ustedes saben que, que aquí va a pasar a través del tracto digestivo, va a pasar una gran cantidad de antígenos y las amígdalas pues tienen acúmulos linfoides. Sin embargo, las amígdalas no filtran linfa, ¿verdad? Ellas no tienen vasos aferentes, solo eferentes, tienen esa modificación y estas amígdalas que están aquí, las amígdalas palatinas, pues realmente tienen la característica también de ser revestidas de epitelio escamoso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferencias con el resto del tejido. Bien, entonces, tenemos todas estas estructuras, como les digo, de los ganglios linfáticos, que también son importantes porque a través de ellos es que se da la visión de los genomas. Entonces, dependiendo de dónde esté el órgano que tenga el cáncer, pues así vamos a saber a qué tipo de grupos de ganglios linfáticos, pues obviamente van a estar afectados más comúnmente. Por ejemplo, les decía en la clase de microanatomía que si tenemos un cáncer de mama, vamos a ir a buscar los ganglios axilares, porque hacia ahí drenan.
Si tenemos, pues, un cáncer ginecológico, pues vamos a buscar los paraórticos, los paraórticos principalmente y otros específicos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama el ganglio supraclavicular que tiene metástasis cuando tenemos un adenocarcinoma gástrico? ¿Alguien lo ha leído por ahí? Hay un ganglio Ganglio que de se encuentra Virchow. así. Muy bien. ¿Quién me contestó ahí? Ángel, muy bien, Ángel. Felicito. Se llama ganglio de Virchow. Entonces ese ganglio pues le está diciendo al clínico pues que hay un adenocarcinoma, que busque, ¿verdad? Porque hay un adenocarcinoma gástrico. Hay otro también que se denomina el nódulo de la madre Mary, Joseph, Mary, María José. ¿Alguien sabe dónde está localizado ese ganglio? El ganglio María José. ¿Lo han escuchado por ahí también? Ese está localizado en la región periumbilical. Entonces, si nos está diciendo pues que hay también algún adenocarcinoma, usualmente pancreático, que acabamos de hablar de páncreas, por cierto. Entonces, esta monja pues lo descubrió en pacientes que estaban terminales y no sabían de dónde tenía el cáncer, y pues ella hizo la asociación de ese ganglio con adenocarcinoma, bien interesante realmente. Entonces, como les decía, en el caso del cáncer de mama, pues vamos a buscar estos ganglios que están aquí, axilares, y pues también cuando hay cánceres de origen, por ejemplo, el cáncer de células escamosas originadas en el pene, por ejemplo, lo que hace el urólogo es hacer una disección de los ganglios inguinales, ¿verdad? También es súper importante cuando hay casos de melanoma para el estadiaje. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es la función y qué tipo de cánceres también se asocian digamos que ya tenga metástasis a los ganglios, porque eso altera el pronóstico clínico. Entonces ya revisamos el timo, hemos revisado las amígdalas, hemos revisado aquí, les traje una imagen, una estructura de un ganglio, para que ustedes vean acá de dónde entra la linfa, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el eferente, entra por aquí, sale por aquí, y podemos ver que los ganglios linfáticos están recubiertos por una cápsula. Ustedes lo pueden ver aquí, son encapsulados, son una forma de nódulo, tienen una corteza, ¿verdad? Tienen una corteza y un seno medular, ¿verdad? Quiero que ustedes vean acá que se encuentran estos folículos, ¿verdad? Este se denomina centro germinal. El centro germinal está rodeado por una zona que se denomina zona del manto, ¿verdad? Zona del manto, centro germinal, zona del manto. Aquí están los folículos primarios que no han tenido ninguna comunicación con alguno investigado, y podemos ver entonces que tiene folículos de diferentes tamaños y formas colocados en la corteza, ¿verdad? Y vamos a ver que están altamente vascularizados, la linfa va a pasar por aquí y es donde entonces van a tener contacto con las diferentes células presentadoras de antígeno que van a presentársela precisamente a los linfocitos que van a formar memoria. Y luego, pues ustedes pueden ver que aquí está el vaso eferente, ¿verdad? El vaso eferente, y sale la linfa a través de aquí. Entonces, la linfa llega hacia un conducto de su clase de anatomía que ustedes ya conocen. ¿Cómo se denomina ese conducto? Vamos a ver. Ahí están escribiendo algunos compañeros, el conducto torácico. Muy bien, los felicito, ¿verdad? Entonces, por ahí va a drenar la linfa. Y luego, pues, esa linfa va a ser redistribuida y va a pasar otra vez por el sistema. Entonces, ustedes, ¿cuál es la importancia y la correlación? Aquí, en los ganglios linfáticos, hay linfocitos B, linfocitos T. También hay presencia de histocitos.
no es normal que hayan polimorfonucleares ni eosinolos. Puede haber alguno, pero no es normal que estén ahí. Recuerden que los polimorfonucleares andan en la circulación, ¿verdad? Andan en circulación y que por factores quimiotácticos van a ayudar al lugar de la inflamación. Entonces, para que ustedes recuerden siempre esto, pues vamos a ver la parte que tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento del tejido hematopoyético, y por muy árido que parezca este tema, le pedir que se concentren y que juntos estudiemos este tema, porque yo sé que de repente no suena tan interesante quizás como otros órganos, pero yo pienso que sí puede ser como esa parte interesante, debido a que pues sí en El Salvador presentamos muchas patologías asociadas al sistema hematopoyético. Entonces tienen que manejarlo bien ustedes. Sabemos que las células sanguíneas aparecen durante la tercera semana de desarrollo primario. Entonces, en el saco vitelino, las células derivadas del saco vitelino son el origen de los macrófagos tisulares, como las células del encéfalo y las de las células madre hematopoyéticas surgen varias semanas en el mesodermo intraembrionario mesonéfrica. Entonces, durante el tercer mes del embriogenia, o sea, bien chiquititos, estas células migran al hígado, que se convierte en el lugar principal de formación de células sanguíneas hasta poco antes de parto. Entonces, vamos a ver que en el gatito, pues realmente es un órgano hematopoyético, pero ya vamos a ver que en el adulto, pues eso obviamente no, ya en el recién nacido, pues eso ya no sucede. Entonces, al cuarto mes del desarrollo, ya cambian de lugar y se alojan en la médula ósea. O sea, les gusta la médula ósea, ahí se quedan. En el momento del crecimiento, la médula de todo el esqueleto es hematopoyéticamente activo. Imagínense qué interesante. Entonces, hasta la pubertad, la médula hematopoyéticamente activa se distribuye en todo el esqueleto, pero después se limita al esqueleto axial. En los adultos normales, solo la mitad del espacio celular es hematopoyéticamente activo. Entonces, los elementos formes de la sangre, ¿cuáles elementos formes de la sangre? Pues lo pueden ver aquí, granulocitos, que ustedes pueden ver aquí, plaquetas, que están acá, linfocitos, que pueden ver, comparten su origen en las hematopoyéticas, que son esas potentes situados en la médula ósea. Entonces, estas células provienen, ¿verdad?, de otras células que son células progenitoras con potencial de diferenciación restringido. Es decir, que estas se llaman mieloblastos, monoblastos, eosinoblastos, basofiloblastos, megacardioblastos y eritroblastos. Siguen de esos precursores potenciales mielosos y pero que vienen de un progenitor común multipotente, pero estas ya tienen una estirpe en la que se van a diferenciar, al igual que el estilo de precursores con potencial linfoide. Entonces, a partir de estos distintos progenitores comprometidos, pues ya se van desarrollando las células finales. Un monoblasto ya no puede dar origen a un linfocito NK, sino que estos ya son específicos para dar células ya maduras, ¿verdad? Creo que alguien tiene preguntas ahí o están escribiendo en el chat. No sé si quieren preguntar algo. Se escucha con interferencia. Fíjense que estoy a la par del router y así tengo interferencia. No sé qué estará pasando con respecto a la
a la conexión. Si gustan, denme un segundo y voy a ver qué puedo hacer. Regálenme. Fíjense que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión al internet, entonces no sé cómo me escuchará el resto. Acabo de moverme un poquito más cercano al router, pero ya ven que las compañías, pues, no es que solucionen realmente. Eh, no sé cómo me escuchan ahora. Si siempre con interferencia, cortado. Qué raro. Sí, porque realmente, como les digo, ahorita trato de no tener nada extra conectado para poder dar la clase. No sé por qué me está produciendo tanta interferencia. Vamos a ver, me acabo de mover hacia otro lado para ver si aún así. Siempre se me escucha cortado. Vaya, me avisan entonces si de nuevo se me escucha cortado, porque así voy a ver cómo puedo ir solucionando poco a poco. Bien, entonces, gracias por estar pendientes. Les decía aquí entonces que aquí, según ustedes van a ver que aquí juegan un rol bien importante estos factores de crecimiento específicos del estirpe, porque según estos factores van a ir estimulando estos precursores precoces y así es como estos factores de crecimiento van a dar pues la capacidad de división. Entonces, ustedes ven aquí en estas flechas que nos está diciendo que hay receptores de crecimiento independientes de la estirpe, hay factores de crecimiento específicos de la estirpe, por ejemplo, el receptor de eritropoyetina, hay marcadores específicos de estirpe y la división celular pues va hacia acá, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá que la célula madre hematopoyética tiene la capacidad de dar un progenitor multipotente, pero ella en sí misma tiene la capacidad de autorrenovarse. O sea que siempre ella misma va a quedar como una célula madre hematopoyética. Luego, este progenitor multipotente va a dividirse, y aquí es donde yo quiero que me entiendan y que todos, el 100% quiero, el 100% necesito que me escriba en el chat si lo entienden o no a partir de esto. Este progenitor multipotente va a dar un precursor potencial linfoide y un precursor potencial mieloide. El precursor linfoide va a dar los prolinfocitos, que van a ser natural killer, B y T. A partir de eso se va a dar la linfopoiesis y vamos a tener un prelinfocito NK, un prelinfocito B y un prelinfocito T, que luego va a formar una célula madura, que son los precursores digamos los finales, que nos va a dar origen a un linfocito NK, a un linfocito B y a un linfocito T. Por el otro lado, la célula precursora mieloide, a través de la unidad de formadoras de colonia, nos van a dar
estas células que son formadoras de colonias, que nos van a dar mieloblastos, monoblastos, eosinofiloblastos, basofiloblastos, megacarioblastos y eritroblastos. Cada uno de ellos con la capacidad de formar una célula madura que nosotros conocemos como neutrófilo, monocito, eosinófilo, basófilo, plaquetas y eritrocito. Entonces, vean la diferencia entre el estirpe de dónde viene un linfocito T, B y natural killer, o sea, del potencial linfoide, y de dónde vienen estas células. Estos son los granulocíticos, la línea megacariocítica y la línea eritrocítica que vienen del potencial mieloide. Antes de pasar a otra cosa, yo necesito que ustedes me escriban en el chat, todos, si quedó claro o no quedó claro. Solo me escriben sí, no, sí, no, sí, no, porque yo necesito saber si a partir de esto podemos pasar, ¿verdad? Porque entonces cuando yo empiece a hablar de todo lo que tiene que ver con linfoma y empecemos a hablar de leucemia, etcétera, entonces ya no nos perdemos, ¿verdad? Excelente. Entonces voy a esperar que todos los que estén aquí me pongan sí o no, porque por uno que me ponga no, no voy a pasar, ¿verdad? Porque necesito que se entienda súper bien y que yo en algún momento les pregunte si entendieron la parte de dónde viene, por ejemplo, la linfopoiesis y de dónde vienen todas las células que vienen de un potencial mieloide, ¿verdad? Vamos a ver el chat, la mayoría ha contestado que sí, ¿verdad? La mayoría. Todavía me faltan compañeritos que están ahí que no me quieren escribir, pero sí de corazón les pido que me lo escriban porque vamos a pasar a lo ácido de este tema, ¿verdad? Entonces, ya la manera en la que ustedes pueden saber si han entendido esto es cuando ustedes pues solitos le puedan explicar a algún otro compañero la diferenciación. O sea, este esquema, si se lo pueden explicar ustedes a otra persona, pues ya entonces ustedes van a haber ganado muchísimo. Excelente, les agradezco que me han respondido en el chat. Entonces, estas células son de reposición continua, ¿verdad? Entonces, hay células que, como les digo, de que tienen estos progenitores dependiendo de los factores de crecimiento y así también como de las necesidades del organismo, pues así se pueden ir proliferando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la eritropoyetina, yo quiero que ustedes sepan eso, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos y la trombopoyetina ejercen su acción mediante receptores que están en los progenitores comprometidos, ¿verdad? Con potenciales de diferenciación más restringidos. Entonces, esto es súper importante porque los tumores de origen hematopoyético se asocian a mutaciones que bloquean la maduración, por ejemplo, de una célula progenitora o que anulan la dependencia de un factor de crecimiento. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una mutación que bloquee la maduración de una célula progenitora, entonces ahí vamos a tener un problema en que el efecto de esto va a ser que haya una expansión clonal que sea no regulada de los elementos hematopoyéticos. Entonces van a reemplazar progenitores medulares normales y se diseminan hacia otros tejidos hematopoyéticos. Entonces vamos a ver realmente la complejidad de los tumores de origen hematopoyético. Entonces tenemos que, aquí hay otra imagen, ¿verdad? Bastante bonita que les traje yo, en el cual aquí pues es un esquema de su libro de texto, ¿verdad? Que es como que todas las células se ven como bastante iguales, excepto ya cuando llegan ya al neutrófilo, monocito, eosinófilo. Pero miren qué linda está esta imagen, a mí me encantó desde que yo la vi, porque ustedes pueden ver aquí las diferentes líneas, que estamos hablando ya de la eritropoiesis, granulocitopoiesis, monocitopoiesis, linfopoiesis y la trombocitopoiesis. Entonces, vamos a ver ya cuál es como el estadio final. Por ejemplo, si yo les digo que estamos hablando de la megacariocitopoiesis, estamos hablando de que hay una célula madre hematopoyética, que este es el megacardioblasto, o sea, que es este que ustedes ven aquí, el megacardioblasto. Nosotros lo viéramos así en la médula. Luego se hace megacardioblasto y ustedes van a ver que se hace esta gran célula que se denomina megacariocito, que del megacariocito, cuando se le segmenta el citoplasma, vamos a tener las plaquetas.
ustedes ya saben de sobra cuál es la función de las plaquetas. Y ustedes también de su clase de fisiología saben cuál es el valor normal de plaquetas, ¿verdad? Sanguíneo. Si no lo saben, vayan a estudiar. Luego tenemos la linfocitopoiesis, que sería la parte izquierda de este esquema, en el cual vamos a tener el linfoblasto, ¿verdad? Que se hace prolinfocito y luego se diferencia el linfocito T y B, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí que morfológicamente no se pueden diferenciar así normal, no más, ¿verdad? Sino que nosotros cuando lo vemos en amatoxilina ocina, se ven parecidos. Entonces, para saber de qué origen es, vamos a tener que mandar estudio de inmunohistoquímica. Entonces vamos a ver que estos van a migrar al timo, T de timo, B de bone marrow. Entonces, linfocito B. Luego, por el otro lado, tenemos a los monocitos, ¿verdad? Que vamos a tener el monoblasto, el promonocito, monocito, y ustedes van a ver que estos monocitos van a andar en la sangre, pero que cuando llegan al tejido, pues son, ya se quedan ahí como los macrófagos tisulares, ¿verdad? Vamos a ver la granulocitopoiesis, en el cual tenemos un mieloblasto, que es el origen común, que se hace un promelocito, y luego vamos a ver que este tiene la capacidad de formar mielocitos, que al final van a ser un basófilo, ¿verdad? Con esos gránulos que ustedes ven aquí, gránulos basófilos. Este mielocito al final ya tiene la diferenciación hasta un neutrófilo. Vamos a ver que se va segmentando el núcleo hasta formar estos 6 núcleos que ustedes ven aquí, 5 o 6 núcleos, un neutrófilo que ustedes de sobra conocen cuál es su función. Y luego tenemos al eosinófilo, ¿verdad? Que van a tener esos gránulos eosinófilos citoplasmáticos conteniendo aminas vasoactivas. Luego tenemos la eritropoiesis, en el cual tenemos el proeritroblasto. Vamos viendo como el núcleo bien grande al inicio, luego se va haciendo más pequeño, más condensado, se le ve un poquito más el citoplasma, hasta llegar, pues, ustedes ven que hay una extrusión nuclear, ¿verdad? Y que queda, pues, un reticulocito y posteriormente, pues, queda esta célula anucleada que se conoce como eritrocito, ¿verdad? Que ustedes también de sobra conocen la función. Entonces yo pienso que este esquema nos permite a nosotros estudiarlo mejor y tener una idea de qué es lo que va pasando en el desarrollo. ¿Qué hacemos nosotros en patología? Nosotros estudiamos la médula ósea cuando el hematólogo manda el cilindro tomado de la espina ilíaca anterior superior, nos mandan un cilindro quizás como, perdón, de 1 centímetro, por decirles algo, toqué algo que no era. Y ahora ya no le puedo dar vuelta. Vamos a ver, lo vamos a marcar aquí. Nos mandan un cilindro que nosotros metemos a descalcificación de médula, de ácido de médula. Y aquí nosotros vamos a ver que están las espículas óseas, o sea, hay unas trabéculas óseas, ¿verdad? Y en medio, pues, de las trabéculas vamos a ver la médula ósea. Entonces, nosotros evaluamos la celularidad, porque la celularidad depende de la edad del paciente. Nosotros evaluamos la presencia del tejido adiposo, ¿verdad? Con respecto a la celularidad. Y luego, pues, ya a un gran aumento, pues, vemos ante qué tipo de células estamos, si hay megacariocitos, si hay eritroblastos, si hay presencia de acúmulos linfoides, etcétera. Entonces, nosotros evaluamos ya en sí en patología las características de cada una de las líneas, ¿verdad? Entonces, es un trabajo, es bien trabajoso realmente ver una médula ósea y es de una complejidad bastante, bastante alta. Sin embargo, pues eso, yo se los comento, ¿verdad? No es para que ustedes tengan que saberlo, cómo es que en patología evaluamos la médula ósea, pero por eso me gustó esta imagen, porque esto es realmente lo que yo estudio todos los días en el laboratorio, entonces es bien bonito. Complejo les digo, pero sí es bonito. Entonces, para recapitular, les decía que la médula ósea es la que soporta la proliferación, liberación, diferenciación de esas células sanguíneas. La médula ósea está llena de sinusoides. Casi no se ven los sinusoides, ¿verdad? Pero sí tiene sinusoides. En el interior, en el intersticio, están las células hematopoyéticas y los adipocitos. Y pues nosotros ahí contamos los megacariocitos, vemos la arquitectura general, vemos la presencia de las líneas. Si están las 3 líneas, solo hay 2 líneas. Si una línea está aumentada,
está disminuida, etc. También podemos ver algunos precursores inmaduros como blastos, ¿verdad? Y también tenemos que describir cuánto es el porcentaje de blastos. La relación entre los adipocitos y elementos hematopoyéticos es de 1 a 1. Podemos evaluar también estados hipoplásicos y tumores con hiperplasias compensadoras, ¿verdad? También hay trastornos metastásicos a la médula. Vemos también lesiones fibróticas, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean la importancia de conocer todo eso, ¿verdad? Bien, ahora nos vamos a meter a los trastornos propiamente de los leucocitos, ¿verdad? Y vamos a empezar por la parte no neoplásica, sino que vamos a ver solamente la leucocitosis. Entonces, la leucocitosis, bueno, se clasifican realmente en trastornos, los trastornos de los leucocitos se clasifican en trastornos proliferativos, que hay una expansión de los leucocitos, y las leucopenias, que es déficit de leucocitos. Las proliferaciones de los leucocitos pueden ser reactivas o neoplásicas. Si son reactivas, que es mucho más común, son pacientes que cursan con infecciones, procesos inflamatorios, que necesitan leucocitos para respuesta del anfitrión. Entonces, en el caso de la leucopenia, penia significa que están con un recuento bajo, ¿verdad? Es consecuencia del descenso de los números de neutrófilos, como neutropenia, granulocitopenia. La linfopenia es menos frecuente, pero ustedes saben que la infección por el VIH es una de las causas frecuentes de la linfopenia. Infecciones víricas también pueden cursar con linfopenia, ¿verdad? En cuanto a la neutropenia y a granulocitosis, la neutropenia es menos frecuente, o sea, es la disminución del número de neutrófilos. Puede estar causada porque hay una granulocitopoiesis inadecuada o porque hay confinamiento de neutrófilos en la periferia. Pues, estas destrucciones de los neutrófilos pueden ser por esplenomegalia, por utilización periférica en una infección bacteriana, ¿verdad? Y mecanismo inmunitario. La causa más frecuente de agranulocitosis es toxicidad medicamentosa, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan. Luego, ya metiéndonos a la parte que nos corresponde de proliferaciones reactivas de leucocitos y de ganglios linfáticos, vamos a hablar de la leucocitosis. La leucocitosis es el incremento del número de leucocitos en sangre. Y esto se debe, pues, el recuento de leucocitos en la sangre periférica aumentado. Puede ser porque hay el tamaño de la reserva de precursor mieloide y linfoide, el recuento, ¿verdad? Depende, el recuento de los leucocitos depende del tamaño de la reserva de los precursores mieloides y linfoides en el timo y en el tejido periférico. ¿Cuál es la velocidad de liberación de las células de sus depósitos de almacenamiento? Tasa de extravasación de células hacia la sangre de los tejidos. Entonces yo quiero que vean este cuadro en donde nos dice cuáles son los mecanismos y causas de la leucocitosis. Yo quiero que vean ustedes que, por ejemplo, algo tan sencillo como el ejercicio puede hacer que le cause a una persona una leucocitosis. Por ejemplo, también el descenso de extravasación hacia los tejidos, o sea, pacientes que utilizan glucocorticoides pueden cursar con leucocitosis. Aumento de la liberación desde las reservas medulares como infección e hipoxia, y aumento de la producción en la médula. Por ejemplo, en las leucemias, obviamente, puede haber una gran cantidad de leucocitos, síndromes paraneoplásicos y algo aquí bien común, la infección. Que el paciente no puede tener infección o inflamación crónica. Entonces, va a cursar con eso. Lo que vamos a ver nosotros aquí es que hay tipos de leucocitosis, por ejemplo, y están relacionados con sus causas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay aumento de los neutrófilos, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Si hay una neutrofilia, por ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes si el paciente se presenta con una neutrofilia? ¿Qué sería lo más común que ustedes pensarían en un paciente que tiene los neutrófilos aumentados en sangre?
Aquí han puesto en el chat que piensan en una infección. Muy bien, muy bien. Entonces, infección por bacterias específicamente. Entonces, si tenemos un aumento de neutrófilos en sangre, estamos pensando en infecciones bacterianas agudas causadas por microorganismos piógenos, por ejemplo, y otras cosas como la necrosis tisular. ¿Se acuerdan que hemos hablado que en las quemaduras, en el infarto de miocardio, podemos tener también una gran cantidad de neutrófilos circulantes? Muy bien. Si ustedes encuentran un paciente con una leucocitosis eosinófila, o sea, por eosinófilos, ¿qué van a pensar ustedes? Vamos a ver, compañeros dicen que parásitos, trastornos asociados a infecciones parasitarias, muy bien, alergia es el otro, ¿verdad? Trastornos alérgicos como asma o fiebre del heno. Fíjense que los pacientes asmáticos o los pacientes que son alérgicos pueden cursar con eosinofilia, ¿verdad? Entonces, enfermedades inmunitarias como la dermatitis herpetiforme, algunas enfermedades como vasculitis, reacciones adversas a medicamentos o incluso algunos procesos malignos como el linfoma de Hodgkin. Puede tener, el paciente se presenta como una eosinofilia periférica, ¿verdad? Súper importante. La basofilia, fíjense que es rara, pero esa se asocia más que todo a una enfermedad tipo leucemia mieloide crónica. La monocitosis, infección crónica como tuberculosis, riqueciosis, paludismo, o los monocitos aumentados también nos pueden presentar pacientes con lupus o pacientes con colitis ulcerativa, ¿verdad? Que ya la estudiamos. Y luego tenemos linfocitosis. ¿Alguien me puede decir en qué pensamos cuando se nos han aumentado los linfocitos? Infecciones víricas, trastornos que implican una estimulación inmunitaria crónica, también como la tuberculosis, infecciones víricas tipo citomegalovirus, Epstein-Barr también, hepatitis A. ¿Alguien me puede decir qué tipo de enfermedad da Epstein-Barr? Muy bien, es la mononucleosis infecciosa, la famosa enfermedad del beso, ¿ya la han escuchado? No. A ver, Ángel sí sabe de la mononucleosis infecciosa. Vamos a ver, cuénteles, Ángel, de qué se trata la mononucleosis infecciosa. Vamos a ver. Una infección vírica transmitida a través de la saliva. Entonces se da bastante en pacientes jóvenes. Una enfermedad de pacientes jóvenes que empiezan con síntomas semejantes a una infección de tipo viral, de tipo de vía aérea superior, y empieza a dar pues presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaños en el cuello, con fiebre, sudoración, y lo que asusta pues esta reacción que se llama leucemoide, porque realmente llega a unos niveles de linfocitos bien altos, que pareciera que el paciente presenta una leucemia, pero realmente pues es una respuesta ante el virus del Epstein-Barr. Entonces el paciente se asusta o lo asustan pues creyendo que tiene un linfoma, ¿verdad? Cuando lo ven en ese estado, pero realmente va a ser pues una enfermedad transitoria que puede cursar hasta con esplenomegalia y pues no se recomienda hacer deportes de contacto cuando se tiene esta enfermedad porque puede haber una ruptura esplénica, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes conozcan esas enfermedades, porque se le denomina vulgarmente como la enfermedad del beso, porque es la manera en la que pues, usualmente se transmite. Bien, entonces ya ven ustedes que
hay varias causas de leucocitosis, mecanismos y causas, y pues es importante que ustedes conozcan las causas de la neutrofilia, de la eosinofilia, de la basofilia, la monocitosis y la linfocitosis. Cuando hablamos nosotros de linfadenitis, estamos hablando de que, que hay cambios morfológicos en los ganglios linfáticos. Pocos días después de una estimulación antigénica, los folículos aumentan de tamaño. Les decía yo que había unos folículos primarios que no estaban como activados y luego se transforman en centros germinales con estructuras dinámicas, en que los linfocitos B adquieren la capacidad de elaborar anticuerpos para antígenos específicos. Entonces se empiezan a hacer hiperplásicos los linfocitos T, los ganglios linfáticos se vuelven dolorosos a la palpación y estos pacientes pues, pueden tener presencia de neutrófilos. Yo les decía de que pues no es normal que existan estos neutrófilos, ¿verdad? En un ganglio, ¿verdad? Entonces vamos a ver presencia de estos polimorfos nucleares con alteraciones con folículos de diferentes tamaños, los centros germinales prominentes, y eso puede ser un motivo por el cual pues la mamá lleve preocupada a su hijo adolescente a la clínica porque tiene ganglios aumentados de tamaño y la señora se metió a Google y le dijo que puede ser cáncer. Entonces, la importancia aquí es de ustedes que lo examinen bien al paciente, ¿verdad? Y que vean la necesidad de tomarle una citología por aspiración de aguja fina, que es menos invasiva que una biopsia, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros tener una idea si son linfocitos reactivos o si pues estamos ante la presencia ya de una neoplasia en sí del origen linfoide, ¿verdad? Entonces, adenitis agudas inespecíficas que más que todo se presentan en la región cervical. Estos pacientes van a los ganglios tumefactos, ingurgitados. Microscópicamente vamos a ver esos centros germinales prominentes con figuras mitóticas. Hay bacterias muertas, incluso se las podemos ver ahí, o sea, colonias bacterianas con células necróticas. Neutrófilos que están infiltrando los folículos y se acumulan en los senos linfoides. Los ganglios, ustedes lo van a tocar y están dolorosos. El paciente le va a decir, mire, me duele un montón. Hasta incluso, pues, hay algunos pacientes que llegan a formar hasta abscesos. Y luego tenemos la linfadenitis crónica inespecífica, ¿verdad? Que son diferentes reacciones en los ganglios. Entonces, vamos a ver nosotros que los ganglios no solo tienen malignidad, ¿verdad? Sino que la hiperplasia folicular, por ejemplo, centros germinales agrandados, como este que ustedes ven aquí, este es un centro germinal. Aquí están los cuerpos tingibles, aquí está la zona del manto. Vamos a ver que tienen una zona oscura, ¿verdad? Que contiene los linfocitos proliferativos que se llaman centroblastos y una forma clara que tiene linfocitos B irregulares y hendidos que se llaman centrocitos. Tienen estos cuerpos tingibles que son macrófagos y la hiperplasia de los folículos, o sea, un ganglio se puede ver hiperplásico, o sea, grande. Ustedes saben que hiperplasia significa porque obviamente también hay una proliferación de estas células y es porque pacientes pueden tener artritis reumatoide, desde toxoplasmosis hasta infección por VIH. Entonces, ¿cómo nosotros en patología vamos a saber si este ganglio está aumentado por una infección, por un trastorno autoinmune o nos parece cáncer? Nosotros evaluamos la arquitectura del ganglio. Vemos la presencia de figuras mitóticas, macrófagos, la variación de la forma y los tamaños de los folículos, o sea que vamos a ver que en la biopsia, en el ganglio, pónganle que si este fuera el ganglio completo, ¿verdad? Vamos a tener folículos chiquitos y vamos a tener folículos bien grandes, folículos chiquitos, folículos hiperplásticos. Conservan la zona del manto, tienen cuerpos tingibles y todo eso nos está diciendo a nosotros en patología, tranquilos, este ganglio está reactivo, no es neoplásico, ¿verdad? Hay una hiperplasia que se denomina sinusal o sinusoidal o reticular, que es que en los sinusoides se aumentan de tamaño, los sinusoides linfáticos, y pues las células endoteliales se ven hipertróficas y ahí tienen un montón de macrófagos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos bastante también la hiperplasia mixta, que es una mezcla entre la sinusal y la folicular.
Yo quiero que ustedes vean aquí un gran aumento de la zona oscura que muestra figuras mitóticas. Aquí hay mitosis, esta es otra mitosis, numerosos macrófagos que tienen células apoptóticas que se denominan los famosos cuerpos tingibles. Esto es un cuerpo tingible, ¿verdad? Aquí hay otro cuerpo tingible. Esto es normal en el ganglio. Ahora, cuando ya vimos que el paciente pues, puede tener una infección, una enfermedad autoinmune y todo, nuestro diferencial siempre va a ser la proliferación neoplásica de los leucocitos. Entonces, las proliferaciones neoplásicas son procesos malignos. Estas enfermedades pueden ser englobadas en varias categorías generales. Pueden ser neoplasias linfoides, o sea que vamos a regresar a nuestra imagen para no perdernos. O sea que la neoplasia puede ser linfoide de esta estirpe, que son linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos natural killer, que son más raros, ¿verdad? Pero pueden suceder, por supuesto que sí. Las neoplasias mieloides, ¿verdad? Que son las leucemias mieloides agudas, que son células progenitoras inmaduras, o sea que se quedan inmaduras, ¿verdad? Formas inmaduras en la médula ósea. Síndromes mielodisplásicos, que son hematopoiesis ineficaces, con citopenias, o sea que quiere decir que vamos a tener leucemias, que son células progenitoras inmaduras, que se acumulan en la médula. Vamos a tener trastornos mieloproliferativos crónicos, en los que hay producción de más elementos mieloides, que provoca la elevación de su recuento en sangre periférica, y los mielodisplásicos, displasia, ustedes ya saben qué significa, que es una hematopoiesis ineficaz. Entonces, como es ineficaz, porque hay displasia, quiere decir que una o más series de estas van a estar disminuidas en la sangre periférica. Luego vamos a tener también la famosa histocitosis, que son de células dendríticas, ¿verdad? Que la más frecuente es la histocitosis de células de Langerhans. Entonces, para que ustedes vean que cualquiera de estos pues, nos puede dar una neoplasia. Las relacionadas con estas pues son casi que inexistentes. Y las de los glóbulos rojos pues se asocian mucho a displasias, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros llegamos a una neoplasia de estos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se forma una neoplasia de estos? Hay factores etiológicos, ¿verdad? Hay factores, hay factores genéticos que pueden estar relacionados a genes mutados que son cruciales en el desarrollo de esa célula, ¿verdad? En consecuencia, pues, se produce alguna proteína negativa que interfiere con la función normal, o sea, hay una pérdida de la función. Hay, por otro lado, oncoproteínas, que son aberraciones del genoma, que se activan por vías de señalización que protejan a las células de muerte celular por apoptosis. Entonces, cuando ustedes tienen muchas oncoproteínas que detienen la diferenciación, obviamente pues van a tener una célula linfoide o mieloide que interfieren ya en su proliferación. Vamos a tener también protoncogenes activados y también hay factores genéticos hereditarios, ¿verdad? Síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, síndrome de Down, neurofibromatosis tipo 1, que se asocia a mayor, por ejemplo, incidencia de leucemias en infancia. Luego vamos a tener virus. Doctora, ¿hay virus que nos puedan causar cáncer? Claro que sí. El virus 1 de la leucemia de linfocitos T humana, que se denomina HTLV1. El virus del Epstein-Barr, que lo acabamos de revisar, una mononucleosis infecciosa. El virus del herpes del sarcoma de Kaposi, que es el virus del herpes 8, ¿verdad? Y el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, que se encuentra en el linfoma de Burkitt, ¿verdad? Se puede encontrar en muchos linfomas B y obviamente pues el sarcoma de Kaposi, que está asociado al virus del herpes tipo 8. Hay inflamación crónica que está relacionada con la presión de neoplasias de este tipo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de la asociación entre Helicobacter pylori y linfoma gástrico del linfocito B?
También hay uno bien interesante, la enteropatía sensible al gluten, linfomas intestinales de linfocitos T, e incluso hay un linfoma T asociado, es poco frecuente, a las prótesis mamarias, o sea, pacientes que se ponen implantes mamarios y terminan con un linfoma de tipo T. El virus de la inmunodeficiencia humana también está relacionado a linfomas, ¿verdad? Y factores diatrógenos. Por ejemplo, pacientes que les estaban dando radioterapia o quimioterapia para tratar un tipo de cáncer y terminan con una neoplasia mieloide o linfoide en el futuro. Entonces, el tabaquismo está asociado a la leucemia mieloide aguda. O sea que la leucemia mieloide aguda aumenta entre 2 veces casi entre los fumadores. Y debido a la exposición a carcinógenos como benceno que contiene el humo de tabaco. Entonces, las neoplasias linfoides son las primeras que vamos a revisar y tienen una clasificación complicadísima. ¿Yo les voy a preguntar la clasificación? No. ¿Es necesario que lean el cuadro de la clasificación? Sí, porque entonces ustedes más de alguna vez van a recibir un reporte de biopsia de la doctora Gabarrete que les va a decir que hay una neoplasia linfoide de origen B, CD20 positivo, CD79 positivo. Entonces, para que no se me pierdan, ¿verdad? Ustedes, o cuando roten por hemato-oncología y van a decir, ese paciente tiene una leucemia, ese paciente tiene un linfoma de Hodgkin, ese paciente tiene un linfoma no Hodgkin, este paciente tiene una neutropenia, ese paciente tiene una infección por el virus del VIH junto con un linfoma. Ustedes sepan de qué están hablando. Probablemente no lo van a tratar ustedes, pero sí van a ser el interno que ponga las indicaciones. Pueden ser el interno al cual el familiar se aboque a preguntarle del pronóstico. Pueden ser el interno que entienda por qué está dejando ese medicamento y ponga sus indicaciones de una manera lógica y realmente que los haga un buen médico general ante hacer un diagnóstico de este tipo. Claro que pueden hacerlo, tal vez no morfológicamente porque no les compete, pero sí pueden sospechar la presencia de una leucemia, la presencia de un linfoma estando en el año social, remitirlo a tiempo y con eso ustedes habrán ganado muchos años de vida del paciente en lugar de estarle dando antibiótico tras antibiótico tras antibiótico y esos cambios nunca disminuyeron de tamaño, que suele pasar. Entonces, les decía yo que aquí vamos a tener patogenia de las neoplasias malignas de la serie blanca, que van a tener mutaciones en factores de la transcripción, que influyen en autorrenovación, mutaciones pro supervivencia, o sea que disminuye la apoptosis, de que la célula mutada que tiene la aberración, por ejemplo la translocación del BSL2, que es un gen pro antiapoptótico, entonces si lo desactivamos, esta célula no va a tener apoptosis nunca. Y luego el aumento de la autorrenovación y mutaciones como procrecimiento de la tirosina, así como translocaciones de ciertos tipos de genes como el MI, y que van a tener aumento de la división celular. Entonces, miren qué bonita esta imagen que está aquí, en la cual pueden ver que vamos a empezar a hablar acerca de las neoplasias linfoides, ¿verdad? Y que pueden ser de dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿verdad? Ahora, dentro de la clasificación, ¿verdad? Ustedes van a ver que se utiliza el término leucemia y se utiliza el término linfoma. Yo quisiera saber si alguien a estas alturas ha entendido que se le denomina, por ejemplo, leucemia y a qué se le denomina linfoma. O si todavía no tenemos claro a qué se le denomina leucemia y a qué se le denomina linfoma. Dicen por ahí en el chat leucemia, cáncer en la sangre. Ajá. ¿Y linfoma?
Linfoma es una proliferación maligna de linfocitos, dicen, por ahí. Se lo voy a poner de una manera súper fácil. Linfoma, ustedes saben que OMA viene como, es como confuso, porque se acuerdan que nosotros vimos que OMA era más que todo para neoplasia de origen benigno, ¿verdad? Pero el linfoma era una de las características que quedaba como que es maligno y tiene un nombre benigno. Linfoma es una proliferación que surge como una masa, o sea, piensen en el linfoma como una masa delimitada. Entonces, la leucemia es una neoplasia que afecta a la médula ósea y que afecta normalmente, pero casi no siempre, la sangre periférica. Entonces, la leucemia andan a células malignas, están las células malignas ahí acumuladas en la médula, y cuando pues, se acumulan y empiezan a salir a la sangre periférica, ¿verdad? No hay una masa exacta en la leucemia. En cambio, en el linfoma, nosotros vamos a tener una masa. Usualmente el linfoma está asociado a un ganglio linfático. Entonces, ustedes van a ver un paciente que se presenta a la consulta con una masa cervical o múltiples masas cervicales, con fiebre, sudoración nocturna, peso, todos los síntomas B que ya lo vamos a estudiar. Y el paciente pues va a tener, él va a decir, tengo chibolas, tengo masas, me veo esto en el cuello, me veo esto en la ingle, me veo esto en las axilas. En cambio, la leucemia, el paciente va a tener todos los síntomas, pero no se palpa una masa, sino que va a estar en la médula ósea y afectación de sangre periférica. Otra vez quiero que el 100% de todos los que estén aquí me escriban sí entiendo, no entiendo la diferencia entre un linfoma y una leucemia. Muy bien, la mayoría me está escribiendo que sí. Excelente. Ahora viene lo complicado, jóvenes. Lo complicado es que un linfoma, que ya dijimos que es una masa, puede tener una presentación leucémica, o sea que evoluciona la leucemia, o sea que tenía la masa y luego empiezan a salir todo el montón de blastos. Y luego, pues puede ser que una leucemia pues pueda tener una masa blanda sin una enfermedad detectable en la médula. No los quiero confundir con eso, pero quiero que sepan que no es absoluto todo lo que yo les digo acá, sino que ya hemos tenido casos de pacientes con linfomas que lo están tratando y luego evoluciona a una leucemia, ¿verdad? Y pues tenemos casos de pacientes con leucemias que forman masas. Entonces eso es lo complicado de patología, que no todo es al 100% así como el libro dice, ¿verdad? Que el paciente es muy constante. Pero para cuestiones que ustedes entiendan la fisiopatología de las neoplasias linfoides, la leucemia es afectación de la médula ósea con sangre periférica y el linfoma va a ser una proliferación de linfocitos atípicos, anormales, neoplásicos, que van formando una masa. ¿Ya? Entonces, dentro del extenso grupo de los linfomas, el linfoma de Hodgkin, eso se de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Entonces, aquí viene el problema de la clasificación de nosotros. Es cuando ya nos empezamos a confundir. Las neoplasias de linfocitos B, las neoplasias de linfocitos T. ¿Cuál es lo bueno de esto? Los test son poco comunes, jóvenes. O sea, no crean que se tienen que aprender esto porque, puchicas, van a haber millones de pacientes con linfocitos. No, las neoplasias de linfocitos T son linfomas o leucemias, por eso es que lo ponen aquí así en su libro de texto, linfoma pleca leucemia, porque puede tener la masa de linfocitos T o puede tener los linfocitos T circulantes neoplásicos. Entonces, linfoma leucemia linfoblástico de precursores T, ¿verdad? Que está asociado al timo, y están los más frecuentes y donde nos vamos a centrar nuestra clase, que son neoplasias linfoides de células B. Entonces, aquí ustedes pueden ver que en cualquier etapa de diferenciación del linfocito se puede dar un linfoma o una leucemia. Quiere decir que hay linfoma, leucemia,
de linfoblástico de precursor B, que ustedes pueden ver aquí, de precursor B, o hay uno del linfocito pequeño que ya está más desarrollado, una leucemia linfocítica crónica, y luego pues pueden ver que ya a nivel del ganglio linfático, ¿se acuerdan que yo les decía que ahí se distribuyen de diferentes maneras? Y está el linfoma de las células del manto, y luego pues del centro germinal, o sea, de los linfocitos que están adentro, en el centro, se llaman germinales. Entonces, de este germinal pueden salir el folicular, el linfoma de Burkitt, el linfoma de células B grandes, el linfoma de Hodgkin, el difuso de células grandes B, el de la zona marginal, que salen de aquí, perdón, ese es de la zona marginal que ya está afuera, linfocito pequeño y la leucemia linfocítica crónica. Y también podemos tener, por otro lado, ¿se acuerdan que yo les dije que en el ganglio también hay linfocitos T? Linfomas de linfocitos T periféricos, ¿verdad? Que se denominan así en el ganglio linfático. Entonces, vamos a ver cómo cada célula que se encuentra tanto en la médula como en el ganglio van a producir neoplasias linfoides específicas, y lo complicado es la línea B, que son casi el 80% de todos los linfomas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir estudiando los más comunes, porque yo no les puedo decir que los vayamos a ver todos. Yo para mi especialidad tengo que sí o sí saberlos casi todos, ¿verdad? Porque yo tengo que darle una respuesta al hematólogo, al oncólogo, de cuál tipo de linfoma es para que él le pueda dar un tratamiento específico. Sin embargo, ustedes como estudiantes de pregrado no deben de saber exactamente todo. Ustedes tienen que saber que dentro del extenso grupo de linfomas se presenta el linfoma de Hodgkin, que constituye el grupo de linfomas no hodgkinianos, o sea que son LNH, y el linfoma de Hodgkin, que es una característica distintiva y es una forma única, ¿verdad? Entonces, otro grupo especial de tumores de linfocitos B son las de células plasmáticas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, las de células plasmáticas, y en conjunto son un grupo complejo y clínicamente importante de cáncer. Solo en Estados Unidos hay 100,000 casos nuevos diagnósticos cada año. Imagínense qué interesante todo eso. Entonces, la presentación clínica de esas neoplasias, prácticamente 2/3 de los linfomas no Hodgkin, todos los linfomas se presentan como un aumento doloroso de ganglios linfáticos. El tercio distante pues tiene síntomas relacionados con afectación de lugares extraganglionares, piel, estómago, cerebro. Llega el paciente, le dice, doctor, tengo síntomas de fiebre, pérdida de peso, malestar general, infecciones a repetición, obviamente porque esas células ya no funcionan normalmente, sino que son neoplásicas, así que ese paciente pues está relacionado con la supresión de la hematopoiesis normal. Ustedes le toman un hemograma, ven que está anémico, está plaquetopénico, y pues, pues van a ver ustedes que se presentan con diferentes estadiajes de la enfermedad. Entonces, la clasificación es controversial, jóvenes, de verdad yo les digo que es un dolor de cabeza la clasificación, porque siempre llegan a características clínicas genotípicas, inmunofenotípicas, morfológicas, dependiendo de la célula de origen. Entonces eso es un dolor de cabeza. Pero hay 5 categorías generales dependiendo de la célula de origen. Entonces vamos a ver que están las neoplasias de precursores del linfocito B, o sea, las neoplasias de los linfocitos B inmaduros, luego los linfocitos B maduros, van 2, esa sería la segunda categoría, luego las neoplasias de precursores de linfocitos T inmaduros, los linfocitos T y linfocitos NK maduros, y el linfoma de Hodgkin, que yo les decía que el linfoma de Hodgkin es una entidad aparte, ¿verdad? Es una entidad aparte. Entonces, si yo les pregunto, ustedes tienen que saber las 5 grandes categorías de las neoplasias linfoides. Maduro B, inmaduro B, maduro T y de células NK, y luego el linfoma de Hodgkin. Entonces, esa es como la gran clasificación. Entonces, aunque ustedes tengan la sospecha clínica, el diagnóstico es histológico, ¿verdad? Nosotros vamos a ver de los diferentes ejemplos neoplásico. Si era un linfocito maduro,
servir a nosotros para poder ponerle un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ya en la otra clase nos vamos a meter de lleno a cada una de las neoplasias, porque créanme que esto es bastante, bastante, y necesitaba hacerles esta introducción. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si yo hubiera venido de un solo a hablar? Bueno, vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Entonces, el linfoma de Hodgkin es tal, y ustedes sin recapitular cuál es el origen del linfocito, el origen de la célula T. Entonces, yo pienso que por el día de ahora podemos quedarnos hasta acá, porque pienso de que la mayoría de ustedes ha comprendido, sino que el 100% de ustedes ha comprendido pues el origen de la neoplasia, porque el origen de la neoplasia es tan importante, porque si ustedes ya cuando lo estudien y yo les pregunte en el examen, no se me confundan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el siguiente sábado? Para que yo necesito de este tema, lo revisen antes de la clase, porque quiero que me traigan preguntas, quiero que lo discutamos, ese tema tiene que ser discutido. O sea, no es como que yo les diga un adenoma gástrico, yo vengo y les digo, forma glándulas, y ustedes dicen, vale, forma glándulas. Sí, ¿verdad? Puede ser moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, o bien diferenciado porque forma glándulas o áreas sólidas. Entonces, no es así de fácil este tema, sino que aquí vamos a hablar, ya vieron ustedes que aquí se necesita conocimiento de microanatomía, de inmunología, de química, de fisiología, o sea, es complicado ese tema. Yo no puedo correr con ese tema. Entonces, porque vamos a empezar a hablar, imagínense que aquí les voy a hablar ya de marcadores, de leucemia, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a ver el leucema linfocítico pequeño, la linfocita crónica, la leucemia, vamos a ver todo lo que tiene que ver, miren, y realmente morfológica casi toda se parece. Vamos a ver el linfoma folicular, vamos a ver a qué se le denominan marcadores histoquímicos, la forma del linfoma, vamos a hablar del linfoma de Burkitt, etcétera, etcétera. Entonces es un tema tan complicado, que yo pienso que es de los más complicados, que no lo podemos correr, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo que ustedes hagan para el siguiente sábado? Necesito que se vayan a su libro de texto y me lean la clasificación, que sería la tabla 13.4 de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias linfoides. Necesito que revisen el cuadro de antígenos detectados mediante anticuerpos monoclonales, porque de eso les voy a hablar bastante en la siguiente clase. Vamos a hablar, y necesito que vean la tabla, resumen de las leucemias y linfomas de no-Hodgkin, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos a empezar a hablar acerca de cada una de las morfologías, y vamos a hablar de, obviamente, pues de las leucemias, vamos a hablar de múltiple, vamos a hablar acerca también de las características de los linfomas extraganglionares, o sea, de la zona marginal. Vamos a hablar de los neoplasias de linfocitos T periféricos, ¿verdad? Y vamos a hablar ampliamente del linfoma de Hodgkin. Entonces, que de eso sí necesito que ustedes vayan a su libro, lean los conceptos claves, vean la estadificación clínica del linfoma de Hodgkin de la clasificación de Ann Arbor, y vamos a hablar de las neoplasias mieloides, síndromes mieloides plásicos, etcétera, etcétera, así como la leucemia mieloide crónica, y la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria. Por último, vamos a dejar la histocitosis de células de Langerhans. Entonces ya vieron que complejo, ¿verdad? Complejo, no los quiero asustar. Sin embargo, yo pienso que si estudiamos hasta aquí el día de ahora, hemos hecho un buen avance. Preguntas, comentarios, dejo abierto el chat para eso y el micrófono. O sea, no les voy a pedir que traigan un trabajo escrito de esto y todo lo demás, porque, o sea, si ustedes quisieran hacer un resumen, excelente. Si ustedes quisieran presentar algún cuadro, que hayan hecho resumen,
Me lo pueden enviar al correo, lo puedo revisar si ustedes gustan y lo puedo adjuntar aquí a la clase para que vean cómo lo han comprendido ustedes como compañeros. Si ustedes quieren hacer un organigrama, si ustedes quieren hacer un resumen, me lo pueden enviar, yo se los puedo revisar a ver si lo han entendido bien. Si ustedes quieren participar en la siguiente clase, también se puede hacer. Si alguien me quiere participar en linfoma de Hodgkin, sistemia vera, si alguien quiere hacer una pequeña presentación de alguno de estos linfomas, créanme que yo sería más que feliz de darles un espacio en mi clase, porque yo lo que necesito es que ustedes se vuelvan unos nerds en ese tema, porque no es fácil. O sea, yo puedo venir, se los puedo hablar, porque yo este tema lo he estudiado 3 años, es decir, pues porque es mi pan de cada día, ¿verdad? O sea, yo veo neoplasias linfoides a diario. Yo veo células, linfoma de células B grandes, veo linfomas foliculares, diagnostico linfomas de Burkitt, no son tan comunes, sin embargo, pero linfoma, acabamos de diagnosticar un linfoma en la glándula tiroides. Imagínense qué interesante. Ese fue un caso muy interesante esta semana que lo compartimos entre todos los residentes. Y pues se lo consultamos al patólogo de mayor jerarquía, que es especialista en tiroides. Entonces, es poco común que se den a tiroides y realmente, pues, le sospechaban que era un carcinoma papilar de tiroides y nada que ver, ¿verdad? No era un carcinoma, sino que era un linfoma. Vemos también esta semana en el laboratorio me cayó el caso de un paciente que tiene una masa abdominal de 28 centímetros en el hemiabdomen, que se le está saliendo a través de la herida quirúrgica. Es un caso bien, bien triste, bien grave. Y es una paciente algo joven, entiendo yo, un paciente algo joven. Y bueno, y resulta que me mandaron las muestras, una fracción de intestino y una fracción del tumor, y estamos sospechando altamente que es un linfoma, originado en el linfoide del sistema gastrointestinal. Entonces, imagínense realmente que pues ese es el pan de cada día de un laboratorio de patología. Y las muestras que nos llegan de ganglios, pues obviamente pues son clínicos que han sospechado que ahí hay algo en el ganglio. Muchas veces no son linfomas, tuberculosis. Yo les decía que la tuberculosis las tienen que manejar perfecto, o sea, desde el punto de vista de patología, desde el punto de vista de medicina, desde el punto de vista de salud pública y epidemiología, tienen que sí o sí conocer tuberculosis para atrás y para adelante, porque es prevalente. Así que bueno, quisiera saber si alguien tiene más preguntas o comentarios. Quisiera saber si alguien quisiera participar el otro sábado en algún tema en específico, pequeño, puede ser solo 1 minuto. Pueden escribirme a través de la plataforma, mandarme un correo también, más fácil. Va a estar densa la clase, yo les recomiendo que desayunen. Bueno, les voy a avisar acerca de la clase del otro sábado. Yo no sé si ustedes estarían de acuerdo. Bueno, déjenme preguntar realmente si incluso a mí no me gustaría subirla, porque eso yo se los tengo que explicar bien. Entonces, si solo se sientan a escucharla, pienso yo que le vamos a perder la esencia de esta clase. Entonces, y a mí esta clase me fascina, les puedo decir que quizás es de mis preferidas, por el alto grado de complejidad realmente que implica. Entonces, yo les comunicaré durante la semana con su compañera representante y a través de la plataforma cómo va a estar la distribución de las clases para la siguiente semana, que ya a partir de sábado pues son vacaciones, ¿verdad? Entonces, ya no dependerá de mí, sino que de las disposiciones de la universidad. De lo contrario, pues ustedes sí o sí estudienla. Mientras más tengan tiempo para estudiar, mejor, ¿verdad? Porque ese tema no lo van a poder estudiar un día antes del examen, es mentira. No considero de que sea fácil y no considero tampoco que sea justo que este tema se vea superficialmente. Veo que no hay preguntas, comentarios. De nuevo les agradezco muchísimo su participación en la clase. Veo que casi estamos todos. Siempre los motivo a que sean la mejor opción de ustedes mismos. Nunca se comparen con otros compañeros, sino que compárense con ustedes mismos.
para que siempre sean, pues, como les digo, la mejor versión. Si tienen dudas o comentarios, pues me pueden escribir a mi correo electrónico y los esperaría para la siguiente clase. Pendientes, por favor. Me alegra verlos acá y si nos vemos en el siguiente sábado, pues espero que ya hayan desayunado y los voy a citar de nuevo si es el otro sábado a las 7 de la mañana porque me resulta mejor a mí en la distribución del tiempo y pienso de que pues agarramos el cerebro fresco en la mañana, con ganas. Quedo a las órdenes, jóvenes, que tengan un feliz fin de semana. Por favor, léanme el libro de texto. Es lo único que yo les pido. Yo no los voy a llenar de trabajos y de resúmenes y de cosas porque no es mi intención. Mi intención es que se me sienten, estudien, reúnanse en Zoom, háganse preguntas, hagan cuestionarios, hagan resúmenes, dibujen, esquematicen, lo que sea para que aprendan. Oigan, y me salgan, por supuesto, bien en el otro parcial que ya vieron cómo va a venir de bonito, ¿verdad? Entonces, los dejo por el momento. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana todos y todas.